Muy buenas tardes, nuevamente vamos a iniciar nuestra sesión programada por hoy. Hoy, martes 7 de julio, donde vamos a desarrollar el contenido de aritmética, razones y proporciones, ¿no? Es ya nuestra clase número 4, donde vamos a ir desarrollando los contenidos de aritmética para ir reforzando este conocimiento que tenemos del área de matemática, ¿no? ¿Entiendo? Bueno, iniciamos entonces con el módulo número 1, razones y proporciones. Bueno, ya estamos ingresando a la unidad temática número 2, ¿no? Dentro de lo que corresponde a la aritmética. El contenido de razones corresponde justamente a la aritmética, ¿no? Tenemos como introducción. En esta unidad temática vamos a ir desarrollando contenidos con ejemplos prácticos, algunos problemas también resueltos, y también se va a presentar procedimientos, pasos para identificar, para ir modelando, para ir construyendo, para ir simbolizando matemáticamente los enunciados, ¿no? Enunciados que quizá son un tanto complejos de comprender, pero vamos a ir viendo en esta clase que no es tan complejo, ¿no? El poder representar una razón, el poder representar una proporción, no es tan complejo, ¿no? Vamos a ir viendo cómo se representa, cómo se describe y cómo se resuelve también, y por último también cómo se entiende, ¿no? Cómo se entiende esa representación. Acá tenemos un ejemplo de una situación problemática, ¿no? Dice, una tienda ofrece dos presentaciones de mermelada, ¿no? Un frasco de 10 onzas que cuesta 15 bolivianos y un frasco de 6 onzas que cuesta 5 bolivianos, ¿no? Si se desea comprar la mermelada que ofrece mayor cantidad por cada boliviano pagado, ¿cuál es la mejor compra? ¿No? Aquí la pregunta es, ¿no? Tenemos en dos envases diferentes la mermelada, ¿no? Por un lado, un envase que tiene 10 onzas, ¿no? Acá tenemos 10 onzas, ¿no? Pero esta cuesta 15 bolivianos, ¿no? Y por otro lado, tenemos otro envase que tiene la capacidad de 6 onzas, pero esta cuesta solamente 5 bolivianos, ¿no? Entonces, ¿cuál convendrá comprar? ¿El frasco A o el frasco B? Entonces, ¿cuál conviene comprar? Entonces, estamos analizando una situación de compra de un producto en cantidades diferentes, ¿no? Y precios también diferentes. Entonces, analizando esta situación, la pregunta es, ¿cuál es la mejor compra? Entonces tenemos dos productos, en el frasco A y el frasco B. Entonces, ¿cómo vamos a saber cuál es mejor comprar? Entonces, este tema de matemática, razones, es que nos permite justamente el poder responder a esta pregunta, ¿no? Entonces, acá lo que deseamos es en mayor cantidad del producto a un menor precio. Eso es lo que siempre se busca en las compras, ¿no? Mayor cantidad de un producto, pero al menor precio. Por lo tanto, hacemos el análisis, ¿no? Tenemos los datos: 10 onzas que nos cuesta a 15 bolivianos. Entonces vamos a ir anotando 10 onzas que nos cuesta a 15 bolivianos, ¿no? Y por otro lado tenemos que el frasco B, 6 onzas
que nos cuesta a 5 bolivianos. ¿Por qué he descrito como una división? Porque necesito saber, ¿no?, por cada boliviano cuántas onzas es que puedo comprar del frasco A y lo propio del frasco B, ¿no? Entonces, como necesito saber ese dato, por eso es que estoy describiendo como una división, ¿no? Entonces necesito dividir la cantidad de onzas entre los bolivianos que me cuesta, ¿no? Entonces esa división me va a permitir justamente responder a esta pregunta, ¿no? Entonces voy a hacer los cálculos de división, en este caso 10 entre 15 y 6 entre 5, ¿no? Haciendo esos cálculos de división voy a obtener los resultados. En el primer caso, 10 dividido entre 15 me da un resultado decimal, ¿no? 0,67. Voy a ir anotando entonces el resultado 0,67. Y por el otro lado voy a dividir 6 entre 5, ¿no? Haciendo esa división tengo 1,2, ¿no? Entonces he encontrado resultados diferentes, ¿no? Resultados diferentes. Por un lado, del frasco A tengo el resultado 0,67 y por otro lado el frasco B me da un resultado de 1,2, ¿no? ¿Y cómo voy a entender esto? ¿No? He hecho una división, ¿no? Las onzas entre los bolivianos. Entonces entiendo que por cada boliviano en el frasco A tengo 0,67 onzas, ¿no? 0,67 onzas por cada boliviano. Y en el frasco B, por cada boliviano tengo 1,2, ¿no? 1,2 onzas, ¿no? Entonces lo que puedo deducir es que el frasco B es mayor, ¿no? Es mayor que el frasco A. Por lo tanto, si compro mermelada del frasco B, ¿no? Del frasco B, que me ofrece 6 onzas por 5 bolivianos, entonces voy a conseguir mayor cantidad de onzas, ¿no? Por cada boliviano, mayor cantidad de onzas. Y esto también podemos hacerlo analizando gráficamente, ¿no? Gráficamente puedo también darme cuenta. En el frasco A, 15 bolivianos solamente tengo 10 onzas, ¿no? Pero acá, con 5 bolivianos tengo 6 onzas, ¿no? Y puedo ir sumando, ¿no? Por 5 bolivianos tengo 6 onzas. Aquí puedo ir sumando. Por otros 5 tengo otras 6 onzas. Y por otros 5 tengo otras 6 onzas, ¿no? Entonces, por 15 bolivianos del frasco B, ¿cuántas onzas puedo comprar? 6, 12, 18. 18 onzas. Si se dan cuenta, con la misma cantidad de dinero, 15 bolivianos, aquí 15 y aquí 15, entonces el frasco A me conviene comprar. ¿Por qué? Porque tengo mayor cantidad de onzas, ¿no? Entonces, con la misma cantidad de 15 bolivianos, aquí en el frasco A solamente compro 10 onzas. En cambio, en el frasco B compro 18 onzas, ¿no? Entonces, ese análisis me permite poder determinar y responder a la pregunta que dice el problema, ¿no? ¿Cuál es la mejor compra? Entonces, la respuesta A, la mejor compra es el frasco B,
¿no? El frasco B es la mejor compra porque tengo mayor cantidad del producto por la misma cantidad de bolivianos, ¿no? Entonces ese análisis se realiza y para esto vamos a utilizar justamente ese conocimiento de razones, ¿no? De razones donde comparamos diferentes productos, ¿no? Diferentes objetos con diferentes precios, en este caso, ¿no? Diferentes cantidades, ¿no? Y vemos entonces la definición de qué es una razón, ¿no? Como habíamos hecho en el ejemplo anterior, ¿qué hemos hecho? Comparar, ¿no? Hemos comparado. ¿Qué hemos comparado? Cantidad con precio, ¿no? Eso es lo que hemos comparado en este ejemplo, ¿no? Hemos comparado la cantidad con el precio, ¿no? Cantidad con precio. Entonces la razón, cuando hablamos en matemáticas de razón o de razones, es la comparación de cantidades, ¿no? Cantidades. Por ejemplo, puede ser, ¿no? La descripción de esa cantidad en forma de división, acá como hemos hecho, ¿no? En forma de división. 10 sobre 15, 6 sobre 5. Estamos anotando en forma de división, ¿no? Entonces vamos a utilizar esa forma de escribir las razones, ¿no? Cuando comparamos dos cantidades, entonces vamos a escribirlas en forma de división, ¿no? En el ejemplo también, ¿no? En el ejemplo vemos en la imagen dos tipos de animalitos, ¿no? Por un lado gallinas, por otro lado patos, ¿no? Entonces en este ejemplo podemos comparar igual gallinas con patos, ¿no? Gallinas con patos. Entonces podemos escribir de la misma forma como división, ¿no? Como división. Entonces en la parte de abajo en la imagen tenemos estas formas de describir, ¿no? Entonces podemos describir como división o como fracción. También podemos escribir así incluyendo una letra, la letra A, ¿no? En este caso. Y también podemos escribir con los dos puntos, ¿no? Característico de la división. Entonces cualquiera de ellas está correcto, ¿no? Está correcto. ¿Y cómo se lee? ¿No? ¿Cómo se lee? Entonces se lee la razón de 10 a 11 en el primer ejemplo. En la segunda, ¿no? Entonces se lee de 10 a 11. Aquí la letra A ya me dice, ¿no? Que debo leer de esa manera. Igual con los dos puntos, si describo los dos puntos, igual la razón de 10 a 11, ¿no? Y en el ejemplo, ¿cuál será la razón de las gallinas respecto a los patos? Alguien tal vez puede mencionar, Lenny, tal vez, ¿cómo sería la razón de las gallinas respecto a los patos en el ejemplo de la imagen? Con razón, ¿a qué se refiere, Lice? Volvemos a aclarar un poco, ¿no? La razón en matemática, vamos a utilizar la comparación de dos cantidades, ¿ya? Dos cantidades, como habíamos hecho aquí en el ejemplo, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Estamos comparando dos cantidades, en este caso, onzas con bolivianos, eso estamos comparando. ¿Y cómo se escribe? Como fracción, habíamos dicho, como división, ¿no? También. Y otras formas de escribir también, así con la letra A incluida en medio de esas dos cantidades o con los dos puntos también, ¿no? Entonces, esa es la forma de escribir, ¿no? Esa es la forma. Comparar dos cantidades diferentes, entonces. En este caso, tenemos gallinas con patos, ¿no? Gallinas con patos. Entonces, viendo la imagen, ¿cuál sería la razón? ¿O cómo sería la escritura de este ejemplo, de la imagen, ¿no? Vemos la imagen, ¿no es cierto?, de los animalitos. ¿Se entiende, Magdalena?
Ah, sí, algo, ¿no? Ya. Quiere que encontremos La razón, ¿no? La razón. Ya, entonces en este ejemplo yo les voy a explicar, ¿no? No es tan complicado. En la imagen se ve, ¿no? ¿Cuántas gallinas vemos? ¿no? Uno. Muy bien. Ya, uno. ¿Y cuántos patos vemos? 2. Dos. Muy bien. Entonces, eso es la razón, ¿no? Entonces tenemos una gallina por cada 2 patos. O también se lee 1 a 2. 1 a 2, ¿no? La razón es 1 a 2. Una gallina por 2 patos, ¿no? Entonces, así de sencillo se escribe las razones, ¿no? Entonces, la comparación de 2 cantidades, ¿no? Y si se puede simplificar, se simplifica, pero en este caso ya no podemos simplificar, ¿no? Entonces, solamente se queda esta razón de los animalitos, entonces es así, ¿no? La razón de 1 a 2. Una gallina por 2 patos, por cada 2 patos, ¿no? Esa es la forma de escribir una razón y de entender también, ¿no? Vamos a ir entendiendo más con algunos otros ejemplos que vamos a ir viendo más adelante. Bueno, cuando hacemos cálculo entre cantidades, ¿no? Para hallar justamente esta razón, ¿no? Hacemos comparación de cantidades y vamos a escribirlo como fracción, ¿no? Como una fracción vamos a escribir, ¿no? Y si se puede, vamos a simplificar también esa fracción, ¿no? Entonces, es simplemente la razón, es una comparación entre 2 cantidades. También podemos decir, es una relación entre 2 cantidades, ¿no? Entonces, con los ejemplos, como les digo, vamos a ir comprendiendo un poco más, ¿no? Y las razones, ¿dónde se utilizan las razones? Vamos a ver que cuando utilizamos en ventas, por ejemplo, ¿no? Como el ejemplo anterior, cuando tenemos ventas, siempre es cantidad por precio, ¿no? Cantidad por precio. ¿Cuánto cuesta una arroba de papa, ¿no? Entonces, una arroba, por decir, cuesta 30 bolivianos. Entonces, la comparación de esas cantidades con el precio, ¿no? Y si tenemos 2 arrobas, ¿no? Si hace que cuesta 30 una arroba, entonces las 2 arrobas van a costar 60, ¿no? Entonces estamos haciendo solamente comparación de cantidades, ¿no? Igual en las recetas de cocina, ¿no? Las recetas de cocina. Por cada taza de arroz, ¿cuántas tazas de agua se requiere, ¿no? Estamos comparando cantidades. Cantidad de tazas de agua con cantidad de tazas de arroz, ¿no? Comparando cantidad. Igual en el transporte, ¿no? En la velocidad, por decir, ¿no? Aquí tenemos en el ejemplo 120 kilómetros cada 2 horas, ¿no? Cada 2 horas recorre 120 kilómetros. Entonces, de ahí podemos decir que cada hora recorre 60 kilómetros. Entonces, comparando cantidades, ¿no? Cantidades, se puede obtener la razón. En la ciencia también, cantidades de, por ejemplo, soluciones, ¿no? En laboratorios químicos, una cantidad de un determinado producto con otra cantidad de otro, ¿no? En este ejemplo tenemos una parte de soluto con 4 partes de agua, ¿no? Entonces comparamos. Acá también en la ciencia, cuando utilizamos el microscopio, ¿no? Con el microscopio, entonces es ese objeto que reduce cualquier objeto o amplía, ¿no? O amplía cualquier objeto diminuto a una mayor cantidad. Por ejemplo acá, ¿no? Un aumento de 40 a 1, dice, ¿no? Entonces está ampliando esa cantidad, ¿no? Entonces en la física lo propio, ¿no? Vemos aquí la comparación de pesos, por ejemplo, ¿no? Pesos con líquidos, ¿no? Entonces estamos haciendo comparaciones de cantidades. La razón entonces en matemática es comparar cantidades,
¿ya? Comparar cantidad. Vamos a ir viendo más ejemplos. Con los ejemplos vamos a ir comprendiendo. Aquí tengo un ejemplo, ¿no? Un ejemplo que dice, en un curso del programa Puente hay 20 estudiantes mujeres y 15 estudiantes varones, ¿no? ¿Cuál es la razón entre mujeres y varones, ¿no? Entonces, estamos comparando. ¿Qué estamos comparando acá? Estamos comparando la cantidad de estudiantes mujeres con la cantidad de estudiantes varones, ¿no? Como ven, estamos comparando, ¿no? En el gráfico podemos ver, nos dice, ¿no? El ejemplo. Hay 20 estudiantes mujeres, ¿no? Acá tenemos 20 y tenemos 15 estudiantes varones, ¿no? Entonces, entre mujeres y varones estamos comparando las cantidades, ¿no? ¿Y cómo se escribe? ¿Cómo se escribe? La razón, entonces, se escribe de la siguiente forma, ¿no? Entonces, la razón se escribe 20 sobre 15, ¿no? Esa es, ¿no? Entonces la razón es de 20 a 15, así se entiende, ¿no? 20 a 15. Por cada 20 estudiantes mujeres hay 15 estudiantes varones, ¿no? Entonces también nos dice, ¿no? Que podemos simplificar, ¿no? Podemos simplificar. Entonces, simplificando, ¿no? Simplificando, dividiendo entre 5, ambos, numerador y denominador, dividiendo entre 5, puedo obtener que tengo acá 4 y acá tengo 3, ¿no? Entonces de aquí puedo decir, ¿no? Puedo decir, por cada 4 estudiantes mujeres hay en el aula 3 estudiantes varones, ¿no? Entonces esa es la razón, ¿no? Razón en matemática es la comparación de dos cantidades, ¿no? Dos cantidades. En este caso, ¿qué cantidades? Mujeres con varones, ¿no? Entonces esa es la forma de escribir, ¿no? De escribir. Puedo escribir en fracción también. Me permite escribir también de la siguiente forma, ¿no? 4 a 3 también, ¿no? La razón de 4 a 3. También puedo escribir de la siguiente forma. 4, 2 puntos, 3, ¿no? También está permitido escribir de esa manera. Está permitido entonces escribir también de esa manera. Entonces, cuando hacemos comparaciones de dos cantidades, justamente estamos hablando de razones, ¿ya? En matemática. Otro ejemplo, ¿no? Acá voy a comparar productos, ¿no? En este caso, arroz con azúcar. Aquí me dice, en la tienda, una familia compra 6 kilos de arroz, ¿no? 6 kilos de arroz y 4 kilos de azúcar, ¿no? 4 kilos de azúcar. ¿Cuál es la razón entre kilos de arroz y kilos de azúcar, ¿no? Entonces acá tengo en la imagen los kilos de arroz que compra son 6, los kilos de azúcar que compra son 4, ¿no? Entonces voy a escribir en forma de fracción o división también, ¿no? 6 kilos de arroz por 4 kilos de azúcar, ¿no? Entonces esa es la razón. Entonces me dice que puedo simplificar. Entonces voy a simplificar dividiendo ambos, tanto numerador como denominador, entre 2, ¿no? Entre 2, dividiendo entre 2. Entonces tengo que la razón es de 3 a 2, ¿no? De 3 a 2. Entonces esa es la razón de
cantidad de arroz por cantidad de azúcar, ¿no? Entonces, de la misma forma, puedo escribir 3:2 la razón, o también 3, 2.2, ¿no? Entonces, esas son las maneras de poder escribir la comparación de dos cantidades. Comparación, ¿no? Entonces, cuando hablamos de comparación de cantidades, en este caso, de dos productos, arroz y azúcar, entonces es la razón de 3:2, ¿no? De 3:2. Otro ejemplo. Otro ejemplo. Acá tenemos, para comparar un refresco natural, dice, ¿no? Oh, perdón, para preparar un refresco natural, se mezcla 8 vasos de agua con 2 vasos de jugo concentrado, ¿no? ¿Cuál es la razón entre la cantidad de vasos de agua y la cantidad de jugo concentrado, ¿no? Entonces, lo propio, ¿no? Entonces, acá vamos a comparar dos cantidades, y lo que es la cantidad de agua, de vasos de agua, con la cantidad de jugo concentrado. ¿Esto para qué? Para poder hacer un refresco natural, ¿no? Un refresco natural. Entonces, eso es lo que me pide el ejemplo, el problema, y voy a resolverlo de la siguiente forma. Entonces, voy a comparar, dice, cantidad de, acá tengo, ¿no? La cantidad de vasos de agua, que son 8, con la cantidad de vasos de jugo concentrado, que son 2. Entonces, la comparación es 8 sobre 2, ¿no? Entonces, por lo tanto, esto puedo simplificar, ¿no? Puedo simplificar dividiendo, ¿no? Dividiendo entre 2, ¿no? Dividiendo entre 2, de tal forma que acá tengo 4 y acá tengo 1, ¿no? Entonces, la razón será 4, 1, ¿no? Entonces, 1 sí se tiene que escribir, ¿no? En este caso de razones sí se tiene que escribir. ¿Por qué? Porque esta cantidad la necesito para comparar, ¿no? Entonces, voy a decir que por cada 4 vasos de agua voy a utilizar un vaso de jugo concentrado. Entonces, 4:1, 4:1. Esa es la razón, ¿no? La razón de 4:1, ¿no? Vamos a ver que en recetas principalmente se utiliza bastante, ¿no? La razón y el contenido que viene después también, proporciones, ¿no? Esos dos contenidos se van relacionando y vamos a utilizar de esta manera, ¿no? Entonces, cuando hablamos de razones, hablamos de comparación de cantidades. Comparación, en este caso, de vasos de agua con vasos de jugo concentrado, 4:1, ¿no? ¿Por qué 4:1? Porque estoy simplificando, ¿no? Estoy simplificando. En el ejemplo me dice que necesito 8 vasos de agua por 2 vasos de jugo concentrado. Entonces, simplificando, por cada 4 vasos de agua voy a requerir un vaso de jugo concentrado. Entonces, esto me resulta de la simplificación de 8 sobre 2, ¿no? 8 sobre 2. Otro ejemplo, ¿no? Otro ejemplo. Tengo acá, en una granja existen gallinas, patos, también pavos, ¿no? Ahora ya un poquito se complica más, porque ya no son solamente 2, ¿no? 2. En este caso ya tengo 3 tipos de animales, ¿no? 3 tipos de animales que voy a ir comparando también unas con otras, ¿no? Entonces, en la imagen puedo ver, ¿no? Puedo ver que la comparación primeramente es las gallinas con los patos, ¿no? Vamos a ir comparando las gallinas con los patos, y luego comparamos también los patos con los pavos, ¿no? Patos con pavos. Pero el problema me dice
¿cuál será la razón entre gallinas y pavos? ¿No? ¿Cuál será la razón entre gallinas y pavos? Aquí no me muestra, ¿no? En la imagen no me muestra, ¿no? Entonces debo encontrar esa razón, ¿no? Entonces la razón que me va a permitir comparar justamente es entre gallinas y pavos, es a partir de esa comparación con los patos, ¿no? Entonces voy a ir comparando esas cantidades de los animales, ¿no? Entonces tengo animalitos para comparar. Entonces lo que voy a hacer es ir anotando esas fracciones, ¿no? Esas razones en forma de fracción, ¿no? Acá ya lo tengo escrito acá arriba, ¿no? Entonces tengo, dice, la primera comparación es las gallinas con los patos, ¿no? Las gallinas con los patos, entonces voy a describirlo, ¿no? Entonces, para tener una razón entre gallinas y pavos, ¿no? Para tener una razón, la razón entre gallinas y pavos, tengo que comparar estas otras dos razones, ¿no? La primera, que es gallinas con patos, ¿no? Gallinas con patos, que es 3 a 5, ¿no? Por cada 3 gallinas tengo 5 patos. Por cada 3 gallinas tengo 5 patos. Y aquí muy importante, ¿no? Aquí muy importante. Lo que voy a hacer es multiplicar, ¿no? Voy a multiplicar la otra razón, que es la de pavos con, la de patos con pavos, ¿no? La de patos con pavos. Y la razón de patos con pavos me dice que es por cada 2 patos tengo 7 pavos, ¿no? Entonces voy a proceder como se procede, ¿no? La multiplicación de fracciones, ¿no? La multiplicación de fracciones. Recordando un poco de las clases anteriores, multiplicación de fracciones se multiplica numerador con numerador y denominador con denominador, ¿no? Entonces tengo 3 por 2, 6, 5 por 7, 35, ¿no? Entonces ese es el resultado, ¿no? La respuesta al problema, ¿no? La respuesta al problema. ¿Cuál es la razón entre gallinas y pavos, ¿no? Entre gallinas y pavos, entonces la razón es de 6 a 35, ¿no? La razón es de 6 a 35. ¿Qué quiere decir? Por cada 6 gallinas tengo 35 pavos, ¿no? Esa es la razón que me describe el problema, ¿no? Entonces, de esa manera, cuando tenemos comparación de tres, en este caso de 3 cantidades, en el ejemplo de animalitos, de 3 diferentes, ¿no? Entonces lo que hacemos es multiplicar, ¿ya? Multiplicando vamos a poder obtener esa razón, ¿no? Multiplicación de fracciones, obtenemos la razón cuando tenemos 3 cantidades para comparar, ¿no? Otro ejemplo, acá también tengo, ¿no? En una biblioteca existen libros con la razón siguiente, ¿no? Tengo libros de matemáticas, libros de física, también tengo libros de química, ¿no? Entonces en esas cantidades tengo, ¿no? Libros de matemática comparado con los libros de física tengo 4 a 9, ¿no? Por cada 4 libros de matemática tengo 9 libros de física, ¿no? Y la otra comparación, por cada 3 libros de física tengo 8 libros de química, ¿no? Entonces esas son las razones. Y la pregunta,
cuál es la razón entre libros de matemática y de química, ¿no? Entonces la razón lo que me pide es comparar libros de matemática con los libros de química, ¿no? Entonces lo mismo, realizamos la misma operación para encontrar la razón entre libros de matemática y los libros de química. Voy a multiplicar las razones, ¿no? Las razones, ambas razones. La primera razón, los libros de matemática respecto a los libros de física, ¿no? Y multiplico por la razón de los libros de física con los libros de química, ¿no? Entonces, para obtener el resultado, lo que voy a hacer es multiplicar las razones, ¿no? Multiplicar las razones. Entonces sabemos multiplicación de fracciones, por lo tanto voy a multiplicarlas, ¿no? 4 por 3, 12. 9 por 8, 72, ¿no? Esa es la razón, ¿no? Esto puedo simplificar, claro, ¿no? Puedo simplificar, puedo hacerlo más simple, porque ya conozco esa operación y también me permite el poder realizar las simplificaciones, ¿no? Por ejemplo, acá puedo simplificar, puedo sacar mitad o cuarta directamente, ¿no? Entonces puedo sacar la cuarta de 4, que es 1, la cuarta parte de 8, que es 2, ¿no? 2 por 4, 8, 1 por 4, 4. Entonces acá también puedo simplificar, ¿no? 3, puedo sacar la tercera parte de 3, que es 1, la tercera parte de 9, que es 3, ¿no? Por lo tanto, la operación se hace más simple, ¿no? Numeradores, denominadores, ¿no? Entonces la respuesta, ¿cuál es la razón entre libros de matemática y libros de química? La razón es 1 a 6. Esto se entiende. Por cada libro de matemática tengo 6 libros de química, ¿no? Por cada libro de matemática tengo 6 libros de química. Entonces, de esa manera es como vamos resolviendo estos ejercicios, estos problemas donde involucramos la comparación de cantidades, ¿no? Comparación de cantidades de diferentes objetos. Hemos visto con personas, hemos visto con recetas, también hemos visto con animalitos, ¿no? Y en este caso con objetos, ¿no? Como son los libros de estudio, ¿no? De matemática, física, química, etc., ¿no? A eso entonces vamos a referirnos cuando hablamos de razón en matemática, ¿no? Cuando hablamos de razón en matemática, tiene que quedar bien claro, ¿no? Que es la comparación de cantidades de objetos, ¿no? De objetos, de personas, de animales, etc., ¿no? Comparación de cantidades, ¿no? Cuando tenemos dos cantidades para comparar, ¿no? Se anota en forma de fracción, ¿no? Comparamos dos cantidades. En este caso, ¿no? En el ejemplo, libros de matemática con libros de física, y ya está, ¿no? La razón, la comparación de 4 a 9, ¿no? Y cuando tenemos más y queremos saber la comparación de aquellos objetos que no nos aclaran, entonces lo que podemos hacer es multiplicar, ¿no? Multiplicarlos. ¿Y cuáles tenemos que multiplicar? Esa comparación de razones, ¿no? Teniendo en cuenta que tenemos que tener algo en común, ¿no? Por ejemplo, acá el común es los libros de física, ¿no? El común en ambos libros de física. Entonces eso me permite poder comparar entre esas razones. Pasamos entonces a resolver los problemas de nuestra práctica guiada, ¿no?
tenemos en la plataforma Classroom la práctica guiada, ¿no? Esta práctica guiada, la práctica guiada número 4, nos propone ejemplos como este, ¿no? Ejemplos como este. Acá nos dice, ¿no? En un curso. Magdalena. Dice, una preguntita. El video está grabado como la licenciada lo hacía. Sí, ¿O sí, si sí. no hemos entendido algo? Sí, estamos grabando. Lo vamos a subir a la plataforma Classroom para que lo puedan ver cuando Esa era mi duda, Lice, eso quería preguntar. Ya, sí, se está grabando. Ya, gracias, Lice. Continuamos entonces, ¿no? Les decía que tenemos en nuestra práctica guiada número 4 dentro de la plataforma Classroom los problemas similares a este, ¿no? Con alternativas de solución, ¿no? Alternativas de solución. Entonces acá vamos a resolver algunos, ¿no? Algunos de ellos, y los otros los van a resolver ustedes, ¿ya? El problema 1 dice: en un curso hay 18 estudiantes mujeres y 12 estudiantes varones. ¿Cuál es la razón entre mujeres y varones? ¿No? Entonces tengo la alternativa A, 2 a 3, B, 3 a 2, C, 6 a 5, D, 5 a 6. ¿Cuál es la razón entonces? Para ello voy a resolver, ¿no? Tengo que resolver. Así fácilmente no está tan claro, ¿no? Pero ya he aprendido a poder representar una razón, ¿no? Ya sé cómo se representa una razón. Entonces aquí me dice, voy a hacer una comparación entre estudiantes mujeres con estudiantes varones, ¿ya? Entonces voy a escribir la razón entonces que me dice que tengo 18 estudiantes varones y tengo 12 estudiantes mujeres, ¿no? Entonces ya he escrito la razón, ¿no? Pero voy a las opciones de respuesta. Ninguna es parecida, ¿no? Ninguna es parecida. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que hemos venido aprendiendo, ¿no? Me dice que las razones puedo simplificarlas, ¿no? Puedo simplificar. Entonces, puedo simplificar y descomponer estas fracciones, ¿no? Entonces, puedo descomponer, por decir, puedo sacar la mitad, ¿no? La mitad de 18, 9. La mitad de 12, 6, ¿no? Aún no. Entonces, aún no tengo el resultado, ¿no? Tengo acá 9 sextos, ¿no? 9 sextos. Pero esto todavía puedo simplificar, ¿no? Puedo simplificar todavía. Puedo sacar la tercera parte, ¿no? La tercera parte de 9, la tercera parte de 6. Tercera parte de 9, 3. ¿No? Tercera parte de 6, 2, ¿no? Entonces acá tengo la fracción 3 medios. 3 medios. Entonces, ya no puedo simplificar más, ¿no? No puedo simplificar. Pero las respuestas me dan otra forma de escribir la razón. Entonces, esta la voy a cambiar a la forma 3, 2 puntos, 2, ¿no? Ahora sí, la razón entonces es de 3 estudiantes mujeres a 2 estudiantes varones. Entonces esta sí la puedo buscar en las posibles respuestas, inciso A, inciso B, C o D. Entonces veo que el inciso B tiene la respuesta que he encontrado, ¿no? La respuesta correcta. Entonces marco el inciso B como respuesta correcta, ¿no? Entonces de esa forma
es como vamos a ir resolviendo nuestra práctica guiada, ¿no? Como ven, necesito hacer algunos cálculos. ¿Por qué? Porque necesito simplificar, ¿no? En lo posible voy a utilizar la simplificación para poder obtener el resultado mínimo posible, ¿no? Simplificado. Entonces, de esa manera. Vamos a ver otro ejemplo, ¿no? Otro ejemplo. Acá tengo, dice, ¿no? El ejemplo, el problema 5. Entonces, he saltado, ¿no? Algunos problemas. El problema 2, 3, 4 he saltado. Eso lo van a resolver ustedes, ¿ya? Entonces, el problema 5 tengo acá. Dice lo siguiente, ¿no? En una feria productiva, la razón entre bolsas de arroz y bolsas de azúcar es de 4 a 9, ¿no? Esa es la razón, de 4 a 9. Y la razón entre bolsas de azúcar y bolsas de harina es de 3 a 8, ¿no? 3 a 8. Entonces, ¿cuál es la razón entre bolsas de arroz y bolsas de harina? Entonces, como si se dan cuenta, estamos comparando tres productos, ¿no? Tres productos diferentes. Por un lado es el arroz, aquí tengo el azúcar y tengo también la harina, ¿no? Tres productos diferentes. ¿Y cómo se resuelve esto? ¿No? Ya hemos hecho algún ejemplo anterior, ¿no? Entonces necesito encontrar la razón entre bolsas de arroz, y bolsas de harina, ¿no? Bolsas de harina. Entonces, ¿cómo hago eso? Simplemente comparando, ¿no? Esas razones. Por un lado tengo 4 bolsas de arroz por 9 de azúcar, ¿no? Y por otro lado tengo 3 bolsas de azúcar por 8 de harina, ¿no? Entonces acá voy a multiplicar, ¿no? Voy a multiplicar. Pero antes de multiplicar puedo hacer la operación de simplificación, ¿no? Ya hemos aprendido, entonces la cuarta parte de 4 es 1, la cuarta parte de 8 es 2, ¿no? Y acá también puedo hacer la tercera parte de 3 es 1, la tercera parte de 9 es 3, ¿no? Y multiplicando tengo acá 1 y acá tengo 6, ¿no? Entonces la respuesta será, ¿no? ¿Cuál es la razón entre bolsas de arroz y bolsas de harina? Me dice, ¿no? Entonces la razón es 1 a 6, ¿no? Esa es la razón, ¿no? Comparando bolsas de arroz con bolsas de harina, ¿no? Entonces, como ven, es una multiplicación de fracciones. Y cuando tenemos multiplicación de fracciones, podemos simplificar, ¿no? Podemos simplificar las fracciones para poder obtener un resultado simplificado, ¿no? Un mínimo resultado donde ya no tengamos la posibilidad de simplificar más. Entonces, ese es el resultado del problema 5, ¿ya? Pasando. Bueno, acá tenemos un problema, ¿no? Un problema similar a los anteriores, donde, bueno, este es un reto, ¿no? Un reto para utilizar todo lo que hemos aprendido, ¿ya? Entonces voy a dar un espacio de 5 minutos, ¿no? Incluso menos, de 3 a 5 minutos para poder resolver este problema, ¿ya? Dice lo siguiente: sabemos que 28 niños participan en una carrera, ¿no? El número de niños que llegaron detrás de Raúl fue el doble del número de niños que llegaron antes que él, ¿no? Entonces acá tengo una situación problemática, ¿no?
una situación problemática que me hace pensar un poco, y acá tengo datos también, ¿no? Vamos a ir viendo algunos datos. 28 niños que participan, ¿no? De los 28 tengo que ver que, ¿no? El número de niños que llegaron, acá tengo Raúl, ¿no? Comparando con Raúl. Entonces, ¿cuántos niños llegaron después de Raúl? ¿No? Acá vamos a leer. El número de niños que llegaron detrás de Raúl fue el doble de el número de niños que llegaron antes. Entonces, detrás de Raúl llegaron el doble de niños de los que llegaron antes que Raúl. Entonces, lo que nos pide aquí, ¿en qué lugar llegó Raúl? ¿No? Entonces, para ello necesito determinar cuántos niños llegaron primero, ¿no? Para poder decir en qué posición llegó Raúl, en qué posición. Entonces, si determino que son 10 niños que llegaron antes, entonces Raúl habrá llegado en el puesto 11, ¿no? Y así voy a ir respondiendo a la pregunta, ¿ya? Entonces vamos a dar un pequeño espacio de 5 minutos para poder resolver este problema.
Continuamos entonces. ¿Hemos podido resolver, tal vez, Magdalena? Ay, un tanto difícil, dice, ¿no? Había que recordar un poco de los anteriores, que había que repartirlos en partes iguales, una cifra de la que lo que queremos saber es en qué lugar ha salido él, ¿no? Y para eso teníamos que repartir en partes iguales a los 28 niños. Podemos hacer las comparadas. Justamente acá nos da una información que dice el doble. Uh-huh. Con eso teníamos que comparar. Sí. Por un momento tendríamos que sacarle a Raúl de la competencia y nos quedarían 27. Y después sucesivamente, ya que el doble de los niños que estaban detrás o antes, tendría que ser, si dividimos 36, serían 18, y lo que queremos saber es en qué lugar salió él, si él estaría en el intermedio de los dos, sería el décimo. No me logro entender. Décimo. A ver, vamos a confirmar.
Bueno, acá vamos a hacer un análisis justamente, ¿no? Puedo hacer la división de los 28, pero lo que tal vez me conviene hacer también hacer un análisis que me vaya a resultar, digamos, cercano, ¿no? Cercano a eso. Entonces, podemos suponer que 10 en estado de la 10. Entonces el doble de 10 va a ser 20. Entonces el doble de 10 va a ser 20. El doble de número llegaron a. Entonces, si sumo 20 más 10, 30, ya se han pasado. Entonces esto es 9 niños que han llegado, y el doble de niños que llegaron antes de Raúl, ¿no? El doble de 9, 18, ¿no? Entonces voy a ir sumando 18 más 9, esto me da 27. Es justamente cercano al dato que estoy buscando, ¿no? Justamente cercano. Entonces aquí me da 27, ¿no? Sumando estos dos, y acá me daba 30, ¿no? Entonces me da cercano. Entonces puedo decir que estas son las cantidades que estoy buscando. Estas son las cantidades. Estoy comparando, ¿no? Estoy comparando cantidades. Entonces puedo decir que esto es el dato, ¿no? 27. Por lo tanto, acá me dice, ¿no? El número de niños que llegaron detrás de Raúl fue el doble. Detrás de Raúl fue el doble que el número de niños que llegaron antes. Entonces Raúl está acá, ¿no? Raúl está acá. Entonces, si Raúl está entre 9, después de 9, entonces la respuesta será llegó en el puesto 10, ¿no? En el puesto 10, en la 10ª posición. ¿Por qué? Porque tengo acá que 9 han llegado antes, ¿no? Perdón, a ver, voy a analizar. Dice, el número de niños que llegaron detrás, ¿no? Detrás de Raúl fue el doble, ¿no? Del número de niños que llegaron antes. Entonces 9 llegaron antes y el doble de 9 son 18, ¿no? El doble de 9 son 18. Entonces, por lo tanto, Raúl ha llegado en el puesto 10, ¿no? Y con él, sumando 18 más 9, 27 más Raúl, entonces tenemos un total de 28. Entonces, todos los niños que compitieron, ¿no? Entonces, de esa forma es que resolvemos los problemas, ¿no? Este problema no estaba relacionado con las razones y proporciones que estamos analizando, ¿no? Pero estaba relacionado con los contenidos que ya días anteriores hemos desarrollado. Entonces, como ves, tenemos que tener siempre en cuenta todos los contenidos que estamos desarrollando, y algunos problemas, algunas situaciones, ejercicios, problemas principalmente, va a ser de este tipo, ¿no? Que vamos a poder utilizar contenidos, conocimientos de días anteriores, de clases anteriores. Entonces tenemos que siempre estar repasando, ¿no? Todo lo que hemos aprendido para utilizarlo, ¿no? Y los problemas generalmente se resuelven de una manera, de otra manera, ¿no? Entonces, este problema podíamos resolver también como ecuaciones, ¿no? Ecuaciones. Esto lo vamos a ver más adelante, pero no en los contenidos del álgebra. Ahí vamos a poder formar ecuaciones, ¿no? Entonces, con las ecuaciones también podemos resolver este problema, ¿no? Un adelanto nomás, ¿no? Entonces, el número de niños que llegaron antes
¿no? Desconocemos, entonces puedo poner que es X, ¿no? Entonces puedo poner que es X y voy a sumar a Raúl, ¿no? 1. Y a los que llegaron después, ¿no? Los que llegaron después es el doble, dice, ¿no? Entonces, como es el doble, anoto el 2 y X. ¿Por qué X? Porque es el doble de los que llegaron primero, ¿no? Y todo esto se suma 28, ¿no? Porque son todos los niños que llegaron, ¿no? O 28, o los que participan, ¿no? 28. Como ves, hemos formado una ecuación, ¿no? Una ecuación con una incógnita que es X, ¿no? Entonces estamos adelantando un poco a lo que se viene después, ¿no? El álgebra. Pero como ves, podemos resolver de esta manera, pero también se puede resolver de forma aritmética, ¿no? De forma aritmética, no siempre formando ecuaciones, ¿no? Entonces hay diferentes maneras de resolver un problema y se llega al mismo resultado, ¿no? Entonces esto podemos resolverlo y vamos a ver que llegamos al mismo resultado, ¿no? Entonces es una manera, digamos, de entender los problemas, de plantear los problemas en forma de símbolos matemáticos, ecuaciones matemáticas, ¿no? Que nos ayudan a resolver, ¿no? A ver, lo vamos a resolver esto rápidamente. Sin embargo, este tema, este contenido lo vamos a desarrollar después, ¿no? Acá, términos en X, vamos a sumar. Tengo acá X más 3X, más 2X, 3X, ¿no? Y este término más 1. Entonces voy a pasarlo al otro miembro. Restando. Esto yo estamos recordando también, ¿no? ¿Por qué pasa restando acá, ¿no? Y vamos a ir haciendo ese análisis más adelante. Aquí es aquí es 28 y tenemos X 27 sobre 3, y de acá que X 27 sobre 3 es a 9, ¿no? 9. Entonces, por lo tanto, X es 9. Entonces puedo decir 9 y 9 niños que están delante, ¿no? Y acá está Raúl, en esta posición está Raúl. Entonces en esta posición y los del resto, ¿no? 2 por 9, 18. 18, ¿no? Entonces en esta posición está 9 y en la posición 10. Entonces, como ves, es el mismo resultado resolviendo ecuaciones y resolviendo de forma aritmética, ¿no? Haciendo un poco de análisis podemos llegar al mismo resultado, ¿no? Pero como te digo, esta forma de resolver con ecuaciones vamos a verlo más adelante. Proseguimos entonces. Proseguimos el contenido de proporciones. También es una parte de la aritmética relacionada justamente a las razones, ¿no? A las razones. Vamos a ver que en proporciones también comparamos cantidades, ¿ya? Comparamos cantidades. En este caso, ¿no? Dice, un grupo de estudiantes universitarios prepara el refresco natural para compartir durante una actividad académica. Para mantener el mismo sabor, mezclan 2 vasos de jugo concentrado con 8 vasos de agua, ¿no? Vamos a recordar que ya hicimos ese ejemplo, ¿no? Ya hicimos ese ejemplo, entonces estamos recordando ese ejemplo, ¿no? De preparado de refresco con 8 vasos de jugo concentrado con, 2 vasos de jugo concentrado con 8 vasos de agua, ¿no? Entonces,
Acá el problema se amplía, ¿no? Si deseas preparar una mayor cantidad de refresco, dice, utilizando 4 vasos de jugo concentrado, ¿cuántos vasos de agua deberá agregar? ¿No? ¿Cuántos vasos de agua deberá agregar si deseo ampliar la preparación, ¿no? Pero esta mezcla no debe variar en cuanto al preparado, ¿no? Entonces, ¿cómo describimos esa preparación, ¿no? Entonces, 2 vasos de jugo concentrado por 8 vasos de agua, ¿no? Entonces, acá hacemos una comparación, ¿no? Voy a aumentar los vasos de jugo concentrado, 4, pero ¿cuánto de agua debo poner, ¿no? ¿Cuánto de agua? Entonces aquí voy a anotar con X la incógnita, ¿no? La incógnita. No conozco entonces ese dato, ¿eh? No conozco ese dato. ¿Cuánto de agua debo colocar, ¿no? Entonces lo que estoy haciendo es una comparación de cantidades, ¿no? Una comparación de cantidades. En este caso ya estoy escribiendo una ecuación, ¿no? Una ecuación. Ya estoy entrando un poco más al álgebra, ¿no? Ya estoy ingresando al álgebra. Entonces aquí hay maneras para resolver, ¿no? Maneras para resolver. ¿Cuáles son esas maneras? Puedo utilizar la regla de 3 simple, ¿no? La regla de 3 simple. Entonces, esta regla de 3 simple me permite poder encontrar este dato que desconozco a partir de 3 datos que ya conozco, ¿no? A partir de estos 3, ¿no? 3 datos conocidos y uno que es desconocido, ¿no? 3 datos conocidos, uno que es desconocido. Entonces, la regla de 3 me permite poder resolver esa ecuación, ¿no? Entonces la regla de 3 me permite, pero también hay otras maneras, entonces hay otras maneras también. Entonces vamos a hacer la manera que tal vez podemos entender un poco más antes de ingresar a la regla de 3 simple, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a encontrar este valor de X, ¿no? Además que está en el denominador, ¿no? Está en el denominador. Tengo que hacer un par de digamos artificios matemáticos para poder encontrar ese valor de X, ¿no? Entonces lo que se hace es lo siguiente. Voy a anotar en rojo, ¿no? Voy a anotar en rojo aquello que estoy realizando, ¿no? Bueno, para que esta X pueda subir al numerador o pueda cambiar de miembro, entonces tengo que hacer operaciones contrarias, ¿no? Por decir, si quiero eliminar este 8, quiero eliminar esta X que está abajo, entonces para eliminar el 8 lo que voy a hacer es multiplicar por 8, ¿no? Multiplicar por 8, ¿no? Pero estoy multiplicando por 8 y aquí también para que no cambie debo multiplicar por 8, ¿no? Entonces eso debo hacer. X lo propio, ¿no? Multiplico por X, multiplico por X. Entonces esto no está cambiando, hace que no cambie la ecuación, ¿no? Entonces ahora sí, ya puedo simplificar este 8 con el 8 de acá, ¿no? Acá la X con la X, ¿no? Entonces ya he simplificado. ¿Y qué me queda? Me queda 2x igual aquí 4 por 8, ¿no? 4 por 8, 32, ¿no? Pero acá X aún no está suelta, ¿no? No está suelta. Entonces lo que puedo hacer es lo mismo, ¿no? Entonces acá voy a dividir
entre 2 y acá también debo dividir entre 2 para que no varíe, ¿no? Para que no varíe. Entonces, por lo tanto, puedo simplificar acá el 2 y me queda x igual a 32 sobre 2. Esto es 16, ¿no? Entonces ya he encontrado la solución. ¿Y la respuesta cuál es? Me dice aquí, ¿cuántos vasos de agua deberán agregar para conservar la misma proporción de la mezcla? Entonces la mezcla no debe cambiar, ¿no? No debe cambiar. En este caso, como es jugo, no debe cambiar en sabor, digamos, ¿no? No debe cambiar. Entonces, para que la mezcla se mantenga, debo agregar 16 vasos de agua, ¿no? 16 vasos de agua. Entonces es lógico, ¿no? Es lógico. Si aquí estoy aumentando el doble de vasos de jugo, de 2 a 4, ¿no? De 2 estoy pasando a 4, ¿no? El doble. Entonces los vasos de agua tienen que pasar también en el doble, ¿no? Acá están 8, el doble va a ser 16. Entonces, como ves, hemos encontrado ese resultado haciendo comparaciones y algunos artificios matemáticos para poder encontrar este resultado, ¿no? Entonces este ejemplo se podía resolver de manera sencilla sin hacer las operaciones, pero lo que queremos saber es justamente cómo se resuelve comparando cantidades, ¿ya? Comparando cantidades, ¿no? Entonces les decía también, ¿no?, que la regla de 3 simple me permite poder resolver esta situación de una manera sencilla, pero la regla de 3 simple tiene justamente, como dice, ¿no?, una regla de pasos, una serie de pasos que se tiene que seguir, ¿no? Entonces vamos a ir viendo que ese ejemplo también se puede resolver con la regla de 3 simple, ¿ya? Entonces acá voy a hacer en este espacio, voy a hacer un ejemplo, el mismo ejercicio con la regla de 3 simple, ¿no? Entonces tenía acá 2 octavos, 4x, ¿no? Entonces, ¿qué me dice la regla de 3 simple? Que despejando la incógnita, lo que se hace es la multiplicación en cruz. ¿De cuál? De esos datos que están acá. Multiplicación en cruz, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a multiplicar? Voy a multiplicar 4 por 8 y se divide con el término que queda suelto, ¿no? Se divide con este término que queda suelto. Entonces 2. Eso es lo que me dice la regla de 3 simple, ¿no? Entonces acá puedo hacer todavía la simplificación, ¿no? Acá tengo 2 y acá tengo 1, ¿no? De tal forma que acá me queda 2 por 8, 16, ¿no? Entonces, a partir de la regla de 3 simple, ¿no?, en este caso, todo esto que hicimos, la regla de 3 simple, entonces me permite poder resolver situaciones con proporciones, ¿ya? Proporciones. La regla de 3 simple entonces me permite poder resolver la comparación de dos cantidades cuando tengo un dato desconocido y tengo 3 datos conocidos, ¿no? Entonces de esa forma puedo resolver, pero como ven hay diferentes maneras para resolver, lo que más les parezca, lo que más les sea fácil de aplicar, entonces aplicamos para encontrar los resultados, ¿no? Entonces de esa forma es que podemos encarar este tipo de problemas con proporciones, ¿no? Proporciones, esa palabra, ese término, ¿no? Proporciones.
En matemática es proporción, es incremento o decremento también, ¿no? Proporcional, ¿no? Un incremento proporcional en 2 puede ser 2, 4, 6, 8 hacia adelante, ¿no? Entonces también un decremento proporcional en 2 de 10, por ejemplo, 10, 8, 6, 4, entonces también, ¿no? Entonces un incremento proporcional en una cantidad, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. Acá, ¿no? Con ese ejemplo hemos podido encontrar que una proporción es la relación entre dos cantidades que cambian, ¿no? Dos cantidades que cambian, pero manteniendo la misma razón, ¿no? Manteniendo la misma razón o equivalencia, ¿no? Aquí hemos hecho el ejemplo, ¿no? De 2 a 4, hemos variado de 2 a 4. Y la comparación no debe variar también, ¿no? Entonces de 2 a 4 y en la misma proporción, en la misma razón, tiene que cambiar. De 2 a 4 hemos variado en 2, ¿no? En el doble. Entonces de 8 a 16 también en el doble. Entonces de esa manera, ¿no? Aquí un gráfico interesante, ¿no? Un gráfico interesante que podemos analizar y poder determinar cuál es la proporción en la que este gráfico está variando, ¿no? Entonces podemos ver los números, ¿no? Empezamos el gráfico en 1, ¿no? En 1. Acá un número pequeñito, 1, ¿no? Y el siguiente es el 2, ¿no? El siguiente es el 3. El siguiente 5, el siguiente 8, ¿no? Entonces así sucesivamente, ¿no? Estamos variando. Pero ¿cuál es la razón, ¿no? ¿Cuál es esa proporción que está variando, ¿no? ¿Cuál es la proporción? De 1 a 2 en una unidad, ¿no? De 2 a 3 en una unidad. De 3 a 5 en 2 unidades, ¿no? De 5 a 8 en 3, ¿no? De 8 a 13, de 8 a 13 en 5, ¿no? Entonces vemos que se está formando una proporción, ¿no? Acá tengo 21. De 13 a 21 en 8, ¿no? Y entonces, y así sucesivamente, podemos determinar cuál es el número que sigue, ¿no? En esta proporción. Entonces nos fijamos, entonces es simple, ¿no? El número que debería sumar para encontrar el siguiente número es 21. ¿Por qué? Porque veo la proporción, ¿no? Estoy sumando en una unidad y llego a 3. Sumo en la segunda 2 de la anterior. Llego a 8, ¿no? No, perdón, aquí es 3, ¿no? Entonces esto viene de la anterior, 5 de la anterior, 8 de la anterior, ¿no? Entonces, si se fijan, hay una regularidad, ¿no? Una regularidad. En este gráfico podemos ver la proporcionalidad, ¿no? ¿Y cuál es esa proporcionalidad? La cantidad anterior, sumando la anterior. Entonces, sumando 34 más 21, puedo determinar cuál va a ser el número siguiente que tiene este gráfico, ¿no? 34 más 21, 30, 50, 55, ¿no? El siguiente número de 34 va a ser 55, ¿no? Y el siguiente más 34, el siguiente más 55, etcétera, etcétera. Y se puede conseguir un gráfico hasta la cantidad que nosotros deseemos, ¿no?
Entonces a eso se llama proporción. ¿Dónde encontramos las proporciones? Encontramos igual en la vida diaria y también en la ciencia, ¿no? En la vida diaria tenemos en las recetas principalmente, ¿no? Las recetas, donde agregamos, decíamos, ¿no? Una taza de arroz por 2 de agua. Si pongo 2 tazas de arroz, entonces tendrán que ser proporcional el incremento también de agua, ¿no? Van a ser 4, ¿no? Entonces tiene que ser proporcional. No puede variar. ¿Por qué? Porque la receta va a salir mal, ¿no? Esa es la condición cuando se quiere hacer cambios en alguna receta, ¿no? Entonces la proporción me permite que esa receta salga correctamente, ¿no? En compras lo propio, ¿no? En compras, en velocidad de los automóviles también, ¿no? En la medida de planos también podemos encontrar las proporciones, ¿no? Dibujar en un papel un plano de un terreno, entonces la diferencia en ampliación, en reducción, ¿no? Entonces utilizamos la proporción. En ciencia igual, cuando utilizamos productos de una cantidad con otra, mezclamos, entonces queremos hacer una cantidad mayor, la mezcla tendrá que ser en la misma proporción, ¿no? En la misma proporción tiene que ser, ¿no? Entonces vemos la aplicabilidad de proporciones. Por ejemplo, ¿no? Tengo acá, dice, en una tienda 4 kilogramos de arroz cuesta 28 bolivianos, ¿no? Una familia desea comprar 10 kilos de arroz. Sin embargo, la tienda ofrece un descuento de 5 bolivianos por compras mayores a 8 kilogramos, ¿no? Entonces, ¿cuánto pagará finalmente la familia? ¿No? Es una situación de compra-venta, pero lo que tenemos que hacer primeramente es encontrar esa proporción, ¿no? Encontrar esa proporción que acá me dice, ¿no? Por 4 kilogramos cuesta 28. ¿No? Entonces, quiero comprar 10 kilogramos, ¿no? Entonces, por 4 voy a pagar 28. Por 8 voy a pagar el doble, ¿no? El doble. Entonces, por 4 pago 28. Si duplico, por 8 voy a pagar 56, ¿no? Entonces acá Pedro me dice 10, no me dice 8. Entonces debo sumarle 2 más. 2. Entonces, lo que hago es poder encontrar justamente haciendo esa comparación con las proporciones, ¿no? Entonces, si 4 kilogramos me cuesta 28 bolivianos, ¿cuánto me cuesta 10 kilogramos? ¿Cuánto me cuesta? ¿No? Acá la incógnita, X, ¿no? La incógnita X. Entonces, puedo utilizar los métodos que yo conozca, ¿no? Que yo sepa, entonces puedo utilizar. O también puedo utilizar la regla de 3 simple, que me parece tal vez más rápida la posibilidad de encontrar, digamos, siguiendo esa regla de 3, ¿no? Entonces, en esta situación vamos a utilizar la regla de 3, ¿no? La regla de 3 me decía, ¿no? Que debo multiplicar en cruz, ¿no? Debo multiplicar en cruz estos datos y luego dividir por el término que queda suelto, ¿no? Entonces voy a multiplicar esos datos. ¿Qué voy a multiplicar? 10 por 28, ¿no? 10 por 28 y divido entre 4. Entonces de aquí puedo determinar, simplificando también, ¿no? Puedo simplificar acá, sacar la mitad, acá sacar la mitad que es 5, la mitad que es 2. Esto todavía puedo simplificar, la mitad que es 1, y acá la mitad de 28, de 20 es 10, 14, ¿no? 14.
Entonces, de tal forma que la fracción se reduce, ¿no?, a 5 por 14. 5 por 4, 20, llevo 2, 5 por 1, 5 más 2, 7, ¿no? El denominador 1. Por lo tanto, X es 70, ¿no? Entonces, acá me dice, pero hay una situación, sin embargo, ¿no? Sin embargo, la tienda ofrece un descuento de 5 bolivianos por compras mayores a 8 kilos. En este caso, me ha costado 70 bolivianos, ¿no? 70 bolivianos la compra de los 10 kilos, ¿no? 70 bolivianos. Pero la tienda me ofrece un descuento de 5 bolivianos porque he comprado mayor a 8 kilos. Entonces, tengo que restar, ¿no? Tengo que restar 70 menos 5 de lo que obtengo 65 bolivianos. Entonces la respuesta será, ¿cuánto pagará finalmente la familia? La familia pagará 65 bolivianos, ¿no? Entonces, de esa forma es como se va resolviendo esta situación de comparación de cantidades cuando tenemos un dato desconocido, ¿no? Tenemos un dato desconocido, podemos resolver de esta manera utilizando la regla de 3 simple, que me dice que debo multiplicar en cruz y dividir por el término que queda suelto, ¿no? Entonces, de esa forma encuentro la solución, que es 65 bolivianos en este problema, ¿no? Otra situación similar. Dice, una artesana produce 6 mantas en 3 días, trabajando 4 horas diarias, ¿no? Si durante una semana trabaja 6 horas diarias, manteniendo el mismo ritmo de producción, ¿cuántas mantas producirá en 7 días? ¿No? Entonces acá se comparan 3 cantidades, ¿no? 3 cantidades. Entonces acá estamos comparando mantas por día, ¿no? Mantas por día. Y también horas, ¿no? Horas diarias, ¿no? Entonces estamos comparando 3 cantidades diferentes, ¿no? Entonces vamos a ir describiendo cómo se va registrando este ejemplo, ¿no? Entonces vamos a ir registrando la producción diaria, ¿no? La producción diaria. Entonces acá tenemos que se produce 6 mantas en 3 días, ¿no? 6 mantas en 3 días, trabajando 6 horas diarias, ¿no? Entonces lo que tenemos es lo siguiente, ¿no? Acá vamos a multiplicar 3 por 4. ¿Por qué? Porque en los 3 días se ha trabajado 4 horas, ¿no? 4 horas. Y en todo ese tiempo se ha producido 6 mantas, ¿no? 6 mantas. Y acá, los siguientes días se va a trabajar 6 horas. Entonces, 6 horas. Perdón.
7 días se va a trabajar 6 horas, ¿no? ¿Y cuánto se va a producir durante ese tiempo, ¿no? ¿Cuánto se va a producir? Entonces, antes de aplicar la regla de 3, vamos a resolver esto. 3 por 4, 12. Sobre 6. Acá tenemos 7 por 6. 42. X, ¿no? Entonces, de ahí puedo aplicar la regla de 3, que me dice que debo multiplicar en cruz, ¿no? Entonces multiplico en cruz y divido con el término que queda suelto, de lo que voy a obtener 6 por 42 sobre 12, ¿no? Entonces esto puedo simplificar, acá sacar la sexta parte, me queda 1, acá me queda 2, ¿no? Y esto puedo sacar la mitad y acá tengo 21, ¿no? 21. Entonces con las simplificaciones he podido determinar que acá tengo 1 por 21, que es 21 sobre 1, 21, ¿no? La respuesta dice, ¿cuántas mantas producirá en 7 días? Entonces la respuesta, en 7 días producirá 21 mantas, ¿no? 21 mantas. Como ven, entonces, una vez analizado el problema, se plantea como una proporción, ¿no? Una proporción. Y al tener este dato desconocido y 3 datos ya conocidos, entonces podemos aplicar la regla de 3 simple para resolver, ¿no? Pero también hay otras maneras, como ya habíamos visto en el primer ejemplo, ¿no? Podemos resolver de diferentes maneras, de tal forma que encontremos la solución del problema, ¿no? Entonces así es como se plantean los problemas y se los va resolviendo, ¿no? Bueno, tenemos acá otro ejemplo para poder practicar. Dice, ¿no? Acá lo mismo, ¿no? Tenemos material para pintar, ¿no? Material para pintar, y tenemos también ese espacio que puede pintar con 1 litro de pintura, ¿no? Entonces estamos viendo espacios, ¿no? Cantidades en metros cuadrados. Ejemplos que se resuelven mediante la proporción, ¿no? Vamos comparando. Y tenemos la práctica guiada, ¿no? En la práctica guiada tenemos también los problemas relacionados a proporciones, así como este, ¿no? Dice, en una mezcla química, por cada 3 unidades del primer componente se utilizan 7 unidades del segundo componente, ¿no? Entonces estamos comparando, ¿no? Comparando cantidades. 3 unidades acá con 7 unidades de un segundo componente, ¿no? Y tenemos acá 42 y un término desconocido, ¿no? ¿Cuántas unidades del primer componente se necesitan, ¿no? Entonces podemos plantear de la siguiente forma también, ¿no? 3 unidades del primer componente, dice, ¿no? 3 unidades del primer componente con 7 del segundo componente. Esto es muy importante, ¿no? El orden, ¿no? El orden. Entonces, esa comparación tengo acá. 3 unidades del primer componente con 7 del segundo componente. Y aquí me dice, si usan 42 del segundo componente, entonces debo escribirlo acá. ¿Por qué? Porque en el denominador estoy escribiendo los datos del segundo componente, ¿no? Del segundo componente, 7.
Entonces 42 es del segundo componente. Eso hay que tener bien claro, ¿no? Del segundo componente y acá del segundo. Tiene que coincidir, ¿no? Acá el denominador y el denominador, ¿no? Entonces eso tiene que coincidir, ¿no? Entonces, y el desconocido es el primer componente. El desconocido es el primer componente, que sería acá, ¿no? Entonces el término desconocido puede ser tanto en el numerador como el denominador. Eso hay que tener muy en cuenta, ¿no? Entonces de aquí, siguiendo la regla de 3, que me dice que debo multiplicar en cruz, ¿no? Debo multiplicar en cruz. Entonces ya cambia la situación, ¿no? Cambia la situación. Entonces la multiplicación va a ser de la siguiente manera. La multiplicación va a ser 3 por 42 y dividiendo en el término que queda suelto, ¿no? En este caso G7, ¿ya? Entonces puedo simplificar, ¿no? La décima parte de 42, la séptima parte de 7, la séptima parte de 42. Acá tengo que es 1 y acá tengo que es 6, ¿no? Y de acá tengo que 6 por 3, 18 y 1, ¿no? Entonces resultado 18, ¿no? Entonces voy a buscar en las respuestas esta que yo he obtenido a través de realizar las operaciones, ¿no? Entonces veo que corresponde al inciso C y voy a marcar como respuesta correcta el inciso C, ¿no? Entonces de esa forma es como podemos resolver estos problemas de problemas que se presentan en los exámenes de admisión, ¿no? Exámenes de admisión que por lo general se presentan así, con situaciones problemáticas, con incisos donde tenemos las posibles respuestas, ¿no? Y la respuesta correcta vamos a encontrar resolviendo esa operación, ¿no? Y marcamos el inciso correcto. Para ir concluyendo, entonces vamos a también tener otra situación problemática, ¿no? Dice acá lo mismo, ¿no? Utilizamos razones, proporciones para resolver este problema, ¿no? En cuanto a galones de pintura, ¿no? Acá nos dice 20 metros cuadrados puedo pintar con 1 litro, ¿no? ¿Y cuánto puedo pintar con o cuántos litros necesito para pintar 200 metros cuadrados, ¿no? También tiene un adicional aquí. Si se considera 20% adicional por desprecio, ¿no? O sea, por pérdida, ¿no? Si cada galón contiene 4 litros, ¿cuántos galones se deben comprar, ¿no? Entonces este problema, esta situación problemática también se resuelve con proporciones, ¿no? Con proporciones. Entonces el planteamiento es el siguiente, ¿no? Por 20 metros cuadrados voy a utilizar 1 litro de agua, 1 litro de pintura, ¿no? 1 litro de pintura. Entonces para 200 metros cuadrados, ¿cuánto es lo que voy a necesitar, ¿no? Entonces se plantea de esa forma, o también como lo hemos ido planteando, ¿no? Lo hemos ido planteando de esta manera, como fracción, ¿no? Como fracción hemos ido planteando. Entonces para 20 metros cuadrados
utilizo 1 litro, ¿no? Y para 200 cuántos litros requiero, ¿no? Entonces, resolviendo esto, voy a poder determinar cuántos litros requiero, pero tengo que considerar después el 20% de pérdida, ¿no? 20% de pérdida. Entonces acá utilizo la regla de 3, que me dice que debo multiplicar en cruz 200 por 1 sobre 20, ¿no? Sobre 20. 200 por 1 es 200, entonces voy a dividir 200, ¿no? Puedo simplificar también, ¿no? 0 con 0, 20 entre 2, a 10. 10. Entonces necesito 10 litros. 10 litros para cubrir los 200 metros. Pero adicional, ¿no? Adicional se pierden 20%. Entonces se pierde el 20% de la cantidad de pintura. Entonces tengo que poder sacar el 20% de 10, ¿no? de 10. ¿Cuál es el 20% de 10? Entonces, para poder sacar el porcentaje, el 20% de 10, lo que hago es ir recordando, ¿no? Recordando conocimientos anteriores, de clases anteriores, cómo obtengo porcentajes, ¿no? ¿Cómo obtengo ese porcentaje? ¿Cómo obtengo ese porcentaje de 20%? ¿Cuánto es el 20% de 10? ¿No? Entonces, como hemos aprendido, vamos a hacer los cálculos, pero también esto es bastante sencillo, ¿no? Bastante sencillo, ¿por qué? Porque el 50% de 10 es 5, ¿no? El 20% es 2 en este caso, ¿no? 2. Entonces aquí lo que puedo decir es que en pérdida va a ser el 20%. Entonces es 2 va a ser la pérdida, ¿no? Entonces tengo que agregarle esa pérdida, ¿no? Tengo que agregarle la pérdida, que es 2, el 20%, ¿no? Entonces, por lo tanto, voy a requerir 12 litros, ¿no? 12 litros. ¿Por qué estoy agregando este 20% que corresponde a 2, ¿no? 20%. Entonces 12. Necesito 12 litros. 12 litros, ¿no? Necesito 12 litros de pintura. Ahora, aquí está en galones, ¿no? La respuesta está en galones. Pero aquí me dice que cada galón contiene 4 litros, ¿no? Cada galón contiene 4 litros. Entonces, ¿cuántos galones voy a necesitar? Entonces voy a dividir 12 entre 4. Esto me da 3. 3 por 4, 12. Entonces lo que voy a necesitar son 3 galones. Entonces busco la respuesta, y efectivamente el inciso B tiene la respuesta correcta, ¿no? Entonces necesito 3 galones de pintura para poder cubrir los 200 metros cuadrados. Entonces, de esa manera es como vamos resolviendo los problemas, aplicando conocimientos que estamos aprendiendo, y también conocimientos que ya hemos aprendido en clases anteriores, ¿no? Como son los porcentajes. Bueno, para concluir tenemos una actividad en la semana, ¿no? En esta semana vamos a ir desarrollando 5 ejercicios como mínimo, de la página 31 a la página 35 vamos a sacar del cuaderno de ejercicios.
Lo vamos a descargar en la plataforma Classroom y vamos a resolver estos manualmente. Posteriormente resuelto vamos a subir como fotografía en formato PDF a Classroom, ¿no? Al apartado donde dice autoformación. No sé si hay alguna duda al respecto. ¿Ha quedado claro? Muy bien. Entonces vamos a concluir acá nuestra sesión y la siguiente estaríamos desarrollando la clase número 5 el día jueves. Muy buenas tardes.